De Venezuela y la invasión que está habiendo en el mar de Venezuela, en toda su frontera pues con el mar internacional. Nos solidarizamos evidentemente con las clases trabajadoras venezolanas y hoy en Colombia, que por otro lado están siendo amenazadas las fronteras colombianas por parte del gobierno de Ecuador, a pesar de que este gobierno tiene una completa impopularidad por sus propias clases trabajadoras, ¿no? El de Ecuador. Ahora, hay otra cosa que comentar al respecto. Nosotros los marxistas no tenemos por qué estar limpiando la cara a los reformistas, ¿verdad? En el caso de los reformistas como Petro o Maduro, a mí no me parece que sea un gran papelazo el que haya llevado Petro hasta el momento. No solamente porque no ha expropiado a las clases dominantes de su país, estadounidenses, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, Colombia ha estado dominada por años por el narcotráfico. A mí no me extraña que Petro, en efecto, o el gobierno de Petro tenga nexos con este cáncer, ya sea por lo más mínimo como un pacto de paz o por cuestiones más avanzadas. La verdad es que debemos saber, parafraseando a David Hilbert. Pero como quiera que sea, no nos corresponde a nosotros determinar si Petro tiene o no tiene nexos y que nosotros limpiarle la cabeza y decir no, es un muy buen gobierno y cuestiones por el estilo, porque eso nos pertenece a nosotros. Dejen que pase el camioncito, perdonen ustedes. A ver, espérenme tantito. No, dejen ver cómo puedo mover tantito las vicisitudes, ¿no? Ya, espero que así poder mitigar un poco el sonido. No nos corresponde a nosotros. Lo mismo ocurre con México, ¿no? Que es un estado donde el narcotráfico tiene una amplia presencia. A mí no me corresponde saber, o mejor dicho, no me corresponde defender a los reformistas, porque nosotros sabemos que mientras el reformismo por un lado agarra de la mano al proletario, por el otro lado el reformismo le entierra el cuchillo por la espalda. Estas eran las palabras que usaba Ted Grant, ¿no?, sobre los reformistas. Entonces, imagínense yo ahí defendiendo a estos cuates y a la mera hora que te salgan con cosas contradictorias. Pero lo que sí creo que debe de hacer el gobierno de Petro, independientemente de todo, ante los ataques que está ahora recibiendo los ataques militares que está recibiendo por parte del gobierno de Estados Unidos, no es solamente responder con una expropiación a la clase dominante estadounidense. Eso es muy mínimo. ¿Correcto? Sí. Me parece que sí, pero es muy mínimo. Es más, hasta si solamente los expropias, los estás incitando todavía más a la violencia. Tú los expropias, al rato se meten con más razón a tu territorio para recuperar lo que consideran suyo.
Todo eso te dice que no te puedes quedar con ese mínimo. Tienes que ir más allá. Fíjense, en la ideología alemana Marx explicó, con Engels se sellaron un texto de Marx y de Engels, explicaban que no bastaba simplemente con expropiar para reventar las relaciones de propiedad, las relaciones de producción. Lo que era necesario era destruir las relaciones de producción y para eso tenías que expropiar a toda la burguesía. Pero la burguesía no se está quieta si tú no empiezas a armar al proletariado y le empiezas a dar armas para que éste pueda defenderse. Así que lo que es necesario es poner al proletariado en armas, máxime ante una situación de peligro como la que actualmente se está viviendo en Venezuela y en Colombia. ¿Por qué? Estamos no solamente ante un problema de petróleo, estamos ante un problema donde se encuentra una muy poderosa ruta de las mercancías, en particular la mercancía petróleo. A la vuelta de la esquina de Venezuela está el Canal de Panamá. Entonces, esa es una ruta del petróleo, pasar por el Canal de Panamá, porque por ahí te atraviesas, te metes y llegas al Pacífico. Y por el otro lado, llegas al Atlántico y llegas a Europa e incluso a África. Entonces, de lo que se trata es paralizar la llegada de petróleos económicos a China. Eso lo logras paralizando el Canal de Panamá. Y como ya habíamos visto en otras ocasiones, cuando tú cierras una ruta de las mercancías, eso de inmediatamente hace que brote una guerra allí. Y esta es la situación que tenemos por allá. Están cerrando una ruta de la mercancía los gringos, están ante un peligro de que brote una guerra. ¿Cómo respondieron los chinos? Con armamento. Llevaron un triángulo también, ellos un avión caza que ya también estaba rodeando a las embarcaciones estadounidenses. Ya Rusia, ¿cómo respondió? Enviando armas. ¿Cómo respondió Irán? Enviando drones. Los mismos drones con los que les dieron sus coscorrones a los sionistas. Entonces, la situación es muy seria. No es, yo no creo que vaya a haber guerra, porque como el empirismo, como que parece que no, entonces no va a haber guerra. No, pues eso no nos consta, no sabemos. La vez pasada cerraron unas rutas de las mercancías que pasaban por Irán y mocos, estalló la guerra de Irán contra Israel. Israel no pudo contener. La misma situación les puede venir aquí en Venezuela. En Venezuela hay una situación donde ya hay un arsenal y si no lo hay, se está empezando a hacer de una forma muy rápida. Y fíjense ustedes que hasta donde yo recuerdo en la pasada guerra entre Irán e Israel, solamente el avión chino, era uno grandotote que llevaba armas. Y ahora sí sacaron un triángulo. ¿Por qué? Porque la cosa es muy importante. Acuérdense ustedes que la mercancía petróleo, las mercancías consumibles son las que imprimen más valor sobre las mercancías en general. Y eso es lo que ocurre con los combustibles. Es muy importante el petróleo por esta razón. A nadie le gusta meterse con el petróleo porque imprime la mayor parte del valor en las mercancías. Y esto no es
nada lindo, agradable. ¿Se acuerdan ustedes, para las clases dominantes, ¿se acuerdan ustedes que según iban a dejar Panamá, y que el canal de Panamá iba a quedar para Panamá, y que a la mera hora los Estados Unidos, la clase dominante estadounidense, se retractó y volvió a retomar el control del canal de Panamá? Porque ya se dieron cuenta de esta situación. Esta situación ya la tenían pensada desde hace tiempo. En caso de una guerra, van a cerrar el canal de Panamá. Y eso va a hacer que todavía se enojen todavía más los señores en China. Porque seguramente tienen precios preferenciales allá en China de petróleo proveniente de Venezuela. ¿Sí les queda claro, amigos, cómo está la cosa? Entonces, lo que es necesario es poner al proletariado en armas, tanto en el Estado venezolano como en Colombia. Acuérdense de las consignas de Lenin: convirtamos la guerra en guerra civil. Si la situación estalla en guerra, tenemos que hacer que Colombia y Venezuela, la situación acabe en guerra civil. ¿Quién se va a estar oponiendo a esta guerra civil? Solamente los reformistas Petro, los reformistas Maduro. No solamente ellos, el narcotráfico, porque no podemos negar que hay narcotráfico por allá. El narcotráfico se va a poner del lado de las clases dominantes, e incluso bajo ciertas condiciones del lado de los propios Estados Unidos. Aquí sigue siendo válida esa consigna: convirtamos la actual guerra en guerra civil. Primeramente, habrá que reventarse un tiro en contra de los invasores. Y después, con esas mismas armas, nos regresamos y tendremos que tomar el control del aparato estatal. Porque las clases dominantes desde afuera, como les digo hace rato, aunque tú expropias a las clases dominantes, ellas se van a poner de acuerdo desde afuera para intentar invadir al país una segunda ocasión y volver a retomar lo suyo. Esa fue la razón de la guerra civil rusa tras la Revolución de Octubre. ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente sí. Entonces, no basta simplemente, bajo las actuales condiciones, simplemente llamar a que expropiar a la clase dominante estadounidense, lo cual está bien, perfecto. Pero si tú me dices, sí, eso está bien, pero hay que ir más allá, ¿qué significa lo que es ir más allá? Significa, efectivamente, poner al proletariado en armas. Y no... eso significa, bueno, no ocultar esta situación y decirle al proletariado las cosas tal y como están. Necesitamos hacer fábricas de armas en ambos países, entre Venezuela y en Venezuela y Colombia. Por otro lado, tenemos que cobrárselas ahora sí a Corina Machado y a Guaidó y a toda esta gentuza y de la derecha super extrema en Venezuela y en Colombia, porque ellos son parte de la responsabilidad de haber traído a los Estados Unidos y de estar incitando a la actual guerra. Ellos tendrían que estar puestos de inmediato en prisión. En este momento tendrían que expedirse órdenes de aprehensión en contra de todas estas personas. Eso de inmediato, como una medida para mantener la paz, parafraseando a Maduro.
Porque no se vale que en el periodo pasado, o sea, durante las elecciones, el Partido Comunista, o los partidos comunistas, mejor dicho, que los partidos comunistas, o así se hacen llamar, los que así se hacen llamar partidos comunistas, hayan estado poniéndose del lado de la derecha más extrema con tal de decir, hubo fraude, nos hicieron fraude. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? Se están poniendo del lado de la derecha más rancia y más reaccionaria en Venezuela. Es que hubo fraude. No a Maduro, no apoyamos a Maduro. Por no entender esta situación, primero en contra de las derechas extremas, es decir, en contra de Corina Machado y su gente, y después nos vamos en contra de los reformistas. Pero y fíjense, esto trajo consecuencias. Ahí tienes a la Armada de Estados Unidos. En el Pacífico, en el Caribe, y por otro lado, bombardeando en la frontera de Colombia por parte del gobierno de Ecuador, desafortunadamente. Por otro lado, hacerle el llamado al proletariado estadounidense. De la misma forma en cómo ha habido movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, o en Europa en contra de la guerra en Palestina, la guerra unilateral, lo mismo habría que hacer el llamado aquí en Colombia y Venezuela, porque esto ya está en el continente mismo. Me parece que es de prioridad una movilización del proletariado estadounidense al respecto. Con la misma magnitud, de la misma forma en cómo se evitó. Ahora aquí, porque estamos hablando del mismo continente. Y estamos hablando de una guerra en el mismo continente. En el pasado, miren, nos hacían creer, bueno, no es que no nos conocían, es que era cierto, que era un escudo para Estados Unidos de Norteamérica, los océanos. Estaba desconecta la situación. No era conexa la situación. Estados Unidos estaba por allá, separado por los mares, y entonces los mares jugaban un papel de escudo. Pero eso ya cambió. Eso ya no ocurre. Están los submarinos estos nucleares que suben una vez al mes por aire, porque hay mucho aire. Y no necesitan abastecerse realmente de combustible, porque son submarinos nucleares. Pues ahí pueden estar una eternidad, ¿no? Y muchos de esos submarinos están dotados de armas nucleares. Y seguro, como tú no los ves, porque además son invisibles ante los radares, porque no los ves, pues ya andan ahí en aguas estadounidenses. Entonces eso ya no es cierto. Por otro lado, ya llegar a las costas estadounidenses no es, incluso para los propios aviones, llegar a las costas estadounidenses no es tan lento, no tarda tanto, no demora tanto. Porque ahora China tiene bases militares en las costas de África y llega de inmediato. No es tan difícil ahora para China llegar a Estados Unidos y iniciar un Pearl Harbor 2.0, 3.0 allí mismo, en Estados Unidos. Esta es una situación que puede hacer que estalle la guerra y traer una guerra al continente americano, y esto no excluye a Estados Unidos. Tú te metes en Venezuela, donde hay una gran circulación del ciclo del capital
más que circulación, hay un gran ciclo del capital chino y estadounidense, no, perdón, incluso estadounidense. Hay algunas que están con permiso, algunas petroleras funcionando, incluso estadounidense. Pero ahorita lo que interesa es hablar del ciclo del capital chino y ruso, spinning, haciendo rotaciones, digamos, ahí en Venezuela. Y eso es lo que incluso iraní, y eso es lo que molesta, eso es lo que prende, eso enfada. No sabemos cómo va a reaccionar, además no sabemos cómo va a reaccionar Brasil, porque Brasil es un país BRICS, y aunque no tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Venezuela, eso es verdad. No sabe, por ser un país BRIC, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué óbolas, qué Pedro, ¿verdad? Porque a la larga, por presiones de los demás BRICS, le van a decir, oye, ¿sabes qué? Le van a torcer los dedos, tienes que apoyar allí. Y a la larga tenga que ayudar Brasil. No sabemos qué va a pasar ahí con Brasil, ¿no? La verdad es todavía un misterio. Porque además Brasil pues acaba de reanudar relaciones con Estados Unidos y no quiere enojarse otra vez con Estados Unidos, al menos no por lo pronto. Entonces no sabemos qué va a pasar ahí. Por eso también Trump quería reanudar relaciones con ellos, porque también no querían tener esa bronca con esta bandita, ¿verdad? No querían tener esa bronca, la bandita brasileña. ¿Cómo la ven? Es necesario poner al proletario, porque solo el proletariado se tiene a sí mismo, el proletariado colombiano y el proletariado venezolano, que estando en guerra van a hacer una unidad. Fíjense que en esta ocasión hasta hace falta llamar a la unidad del proletariado, en particular en el Cono Sur, y llamar a la federación, a llamar a una federación comunista, genuinamente comunista, no como estos partidos comunistas actualmente existentes, por más revolucionarios que se hagan llamar. Han demostrado que no, porque se han puesto del lado de Samán y del lado de Corina Machado y de la derecha extrema, con tal de denunciar los fraudes electorales de Maduro, puras cosas de esas. Bueno, en fin, en vez de ver lo importante, el proletariado, porque se han desconectado de la clase obrera. Y el proletariado venezolano es un proletariado poderoso. Ustedes han de recordar que el país con más reservas petroleras de todo el planeta es Venezuela. ¿Sí me entienden? Si es el país con más reservas, significa que el obrero petrolero es en Venezuela el obrero por excelencia. Y durante el chavismo hubo ya intentonas de los petroleros de poner las fábricas bajo control obrero. Y del control obrero, ya el proletariado venezolano, hay algunos pininos en ese sentido del control obrero. ¿Sabe lo que es el control obrero? Entonces, eso es horror de horrores. En el país donde más reservas petroleras hay, es el país donde el proletariado ya ha saboreado lo que es el control obrero. No, pues sí, están espantados los gringos también por esa razón. También hay un espanto de clase con el proletariado venezolano. Dicen, no puede estar en manos de estos, fíjate. Estos ya son muy peligrosos. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta las cosas desde el punto de vista del proletariado. Desde un punto de vista marxista. No desde la juventud o desde cualquier otra expresión de la pequeña burguesía. Bueno, creo que con esto es suficiente por el momento sobre este tema y que igual iré actualizando las cosas conforme sean necesarias y recordamos, en fin, a convertir la guerra actual en guerra civil. Si esta situación, lo que a nosotros nos interesa es que el proletariado colombiano y el proletariado venezolano tome el poder y no estar nosotros hablando, Petro ha jugado un papel machín y que no. Esta situación estamos en esta situación, ha sido responsabilidad de los actuales reformistas, tanto Maduro por un lado como por el otro lado de Petro. En fin, eso no significa. Ahora, yo puedo estar hablando así muy recio y lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos que presentar las cosas desde un punto de vista del programa de transición para las masas. Así dicho, es para la vanguardia del proletariado, a la que yo en este momento me dirijo principalmente. Sin embargo, hay que tener cuidado cómo nos presentamos ante el proletariado en sí mismo, que tiene muchas esperanzas en Petro. Lo que tendremos que hacer en ese caso es nosotros emplazarlo y no simplemente decir, sí, ha actuado bien hasta el momento, porque no ha actuado bien hasta el momento. Y no nos consta que no esté jugando con el narco. Sí, que Donald Trump está jugando con el narco, eso desde luego. El narco por excelencia en Estados Unidos son las grandes farmacéuticas, y el gobierno, ya lo he dicho en varias ocasiones, y el gobierno de los Estados Unidos está respaldando a las grandes farmacéuticas. Y muchas de ellas son echadas a andar con el ciclo del capital de BlackRock. BlackRock es el gran narco, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y su ejército son los marines, son los Mickey Mouse en Estados Unidos. Y ahora resulta, los verdaderos narcos son los Estados Unidos, los ejércitos de los Estados Unidos. Ellos son los grandes, son las tropas del gran narco. Pero el pequeño narco en Estados Unidos, el pequeño narco en Colombia y en Venezuela, muy probablemente tiene nexos con los gobiernos reformistas. No, nosotros no nos toca a nosotros lavarles las manos, pero sí de emplazarlos. Por un lado. Y bueno, hay que leer el programa de transición una vez más y echarlo a andar en el caso de Petro. Ahora las masas van a sacar conclusiones revolucionarias extremadamente rápido. La guerra y la revolución siempre vienen ligadas. Y entonces las masas van a decir, bueno, ¿y mi gobierno qué está haciendo? Están bombardeando el sur y no está haciendo nada. Y el gobierno de Petro se va a quedar quemado. A ver, ¿qué no se supone que Petro era originalmente un guerrillero? Sabe de armas, el otro sabe de fusiles. Pues óyeme, necesitamos fusiles para defendernos de los ejércitos de Ecuador, de los ejércitos reaccionarios de Ecuador. Necesitamos fusiles para defendernos de ellos. El proletariado sacará esa conclusión pronto. Y entonces, ¿será que el proletariado va a decir, dadme armas, necesito defenderme? Y si tú me sigues con la consigna de que todo paz y amor y paz, y pues, imagínate cómo se va a frustrar el proletariado colombiano en particular. Eso sí lo podemos usar nosotros para el programa de transición.
El proletariado colombiano pronto querrá salir a luchar. E incluso su lucha puede ser armada, dada la guerra actual. O incluso, va a decir, porque nosotros no, si nosotros levantamos las manos de que, sí, nos rendimos, va a ser una guerra unilateral por parte de Estados Unidos. Y eso no puede ser. Bueno, me imagino que esto por el momento, ahora sí, es suficiente. Y ya iré actualizando en caso de necesitar actualizarse las cosas. Pero ustedes recuerden, convirtamos la actual guerra en guerra civil. Gracias. Muchas gracias a todos aquellos que han estado compartiendo estos materiales. Ha habido un incremento en el número de vistas, o mejor dicho, de audiciones. Les agradezco que hayan hecho esta situación con estos podcasts. A quienes lo estén haciendo, no les conozco, pero les pedimos que continúen, porque sí, son difíciles de difundirse en este momento las ideas del marxismo revolucionario, y de ustedes depende la difusión de ellas. De mí dependió la creación y de ustedes la difusión. Muchas gracias.